¿ok? Entonces yo doy la explicación aquí, después doy tiempo, nos encontramos a la entrada de Pedro y Pablo, la capilla, que fue construida del siglo IX al siglo X. Y entonces tenemos al segundo piso que está en reconstrucción la iglesia de la Santa Virgen o la Santa María, como les encanta llamarla. Y justo al lado derecho tenemos la iglesia de San Gregorio. Según los historiadores, este sitio fue... ahora lo vamos a ver, ¿sí? Se ve aquí. Ahora vamos a ver, dar una vuelta para verlo. Entonces, y para las mujeres, al entrar a la iglesia de San Pedro y Pablo, por favor, cubrir la cabeza. Ahí dentro hay pañuelitos para hacerlo, entonces no es necesario tenerlo consigo. Ahora, el nombre de Tatev se usa ahora mismo para nombrar a las mujeres, a las chicas, es el nombre de las chicas. Y hay dos historias de dónde llegó este nombre. Primera historia es una leyenda que dice que dos sacerdotes, como estaban por aquí a la construcción de la iglesia, y uno de ellos decidió a poner la cruz encima de la cúpula que todavía no estaba. Entonces él subió arriba, pero le decían que no hay que tener la prisa, que puede esperar hasta que los trabajadores vengan a ayudarle. Entonces él subió arriba y dicen que cayó a la garganta del río, porque detrás de la iglesia, un poco más ahí lejos, es el precipicio. Entonces, por eso él dijo así, que él subió arriba para poner la cruz, este sacerdote, después se cayó, se atropezó y cayó a la garganta y gritó: que el Dios me dé alas. De alas en armenio es siguiente, ta tev. Entonces, Astvat insta tev, Dios me dé ala. Lo mismo, con 4 palabras. Por eso dicen que el nombre Tatev surgió de esta leyenda. Pero otra explicación se conecta con el discípulo de apóstol Tadeo, que se llamaba Evstateos, que dicen que él junto con Judas Tadeo, cuando predicaba cristianismo en Armenia, él murió en esta parte y le enterraron en... más o menos en este territorio donde tenemos las iglesias construidas, y dicen que como le enterraron allá, de su nombre llegó el nombre de la capilla, y por eso se llaman también el sitio como el monasterio de Tatev. Y el teleférico, que pensaron que la ruta es así hasta el teleférico, se llama Tatever, las alas de Tatev, más o menos el significado es este. Entonces, nosotros tenemos en los manuscritos información sobre el monasterio y la vida religiosa aquí, empezando del siglo IV, porque era un sitio de peregrinaciones. Después, hasta el siglo más o menos 8, desde el siglo V, no hay más información. Después viene otra parte de información, empezando del siglo ya noveno, y entonces en esta época ya tuvimos las primeras construcciones de las capillas y todo, pero la iglesia más importante, que es la de San Pedro y Pablo, construyeron desde el siglo noveno al décimo. Y el monasterio, noveno, décimo. La parte de su campanario fue añadido después. Esta parte del lado, lo que vemos es una construcción del siglo XIII-XIV, lo que añadieron. Pero la iglesia propia es de siglo noveno, décimo, y es una de las más altas también de la iglesia armenia, como las primeras que vimos de Hajpap y Sanahin, que también eran bastante altas. Aquí llega, la altura casi llega a 40 metros. Entonces, lo que pasa es que allí, si ven en la cúpula, también tenemos las imágenes puestas como tipo pequeñas fotos. Dicen que se refieren a los, primero a los santos, y además se representan la dinastía y los príncipes quienes ordenaron la construcción del monasterio. Empezando del siglo X, el monasterio ha tenido una importancia porque todos los príncipes y condes del alrededor empezaron a regalar pueblos al monasterio, y después de eso ya más importancia el monasterio tuvo en el siglo XIV. Y como es Y otro fuera, que es de cobre, quien quería una campana de cobre,
Esto, una campana de cobre. Es del siglo XIII. Es del siglo XIII. Pues una después de muerte, en la después de muerte le colocaron una oración que estaba hablando hoy de las campanas que tenía aquí. Esto en su momento también era una gran cantidad, era una universidad. Y después voy a dar un poco más tiempo libre. ¿Qué es esto de Allá aquí? las salas que se ven allí bajo de la muralla, al frente y después a la izquierda también, son las salas donde los alumnos o los estudiantes estudiaban y quedaban, porque necesitaban algún sitio para dormir y quedarse. Si había más de 1000 personas, entonces no solamente en el pueblo, también por acá en este lado tenían habitaciones. Por donde nosotros entramos, la entrada también se había cerrado durante siguientes obras de restauración, pero como ahora nosotros de aquí, la entrada tiene de la iglesia principal. Esta capilla tiene el enterramiento dentro de uno de los profesores y de los intelectuales de los armenios, que se llamaba Grigorio de Tatev o Grigor Tatevatsi. Él era profesor de la Universidad de Tatev, daba clases aquí, él mismo era pintor, miniaturista. ¿Saben? Los miniaturistas eran las personas quienes hacían las miniaturas, dibujos de los manuscritos. Entonces él era un intelectual y el profesor de acá. Después de su muerte le enterraron por allí y en el siglo XVIII construyeron esta capilla. Entonces, después del más o menos siglo XIV, XV, hasta el siglo XVIII, nosotros no tenemos construcciones aquí. Entonces, otra parte, las murallas, nosotros teníamos, por ejemplo, terremotos, se movía y no se destruía. Es la única construcción de todo el monasterio que durante diferentes invasiones y terremotos que hemos tenido no se ha sufrido. Ahora está pegado para no moverse, pero también la gente dice que fue utilizado por otra razón. Primero, como antiguamente la gente llegaba a los caballos, a los invasores, y cuando era un ejército grande y los caballos a llegar aquí, la tierra se movía y pilar mecedor también se movía y ya la gente sabía que alguien o algunos se están acercando al monasterio. Entonces daba un poco de posibilidad a la gente de estar más preparados y listos para los ataques. Fuera tenemos no aquí fuera de las murallas, tenemos un pequeño sitio donde preparaban el aceite hacían de diferentes cosas, las semillas de frutas, petales de los el pilar que estábamos hablando, y esta parte de aquí es la iglesia de San Gregorio, siempre hay una de San Gregorio, el iluminado, casi siempre hay una de Santa María, siempre, y esta de Pedro Pablo, ella no decía Pedro y Pablo, sino Pedro Pablo, y que es la que yo voy a entrar, que es de pronto la más importante de todas, que es la que yo voy a entrar aquí, esta es la que yo voy a entrar porque esta es la más importante de todas. Esta iglesia prácticamente es la más importante de todas, pues es la más grande, indudablemente. Pedro y Pablo. Me lo tocó a mí solito, viejo. Tienen una música. Pedro, que es el que tiene las llaves. Pedro, que tiene las llaves. Y Pablo, que es este de aquí. Este de aquí, que tiene la espada. Este es el altar. El altar y la música al fondo, ¿no? Y la música al fondo. Hay una capilla que creo yo que se puede entrar por allá, que es donde está enterrado el teólogo, ¿no? La capilla que es esta, que está al lado izquierdo, ¿no? No, aquí
esta cortina, ¿no? Cierra esta cortina, estamos en de Pedro y Pablo. Pablo al lado derecho, Pedro al lado izquierdo con sus llaves y la iglesia. Y por aquí había una entrada que era para que comunicaba con la parte de abajo. Esto cuando tiene luz por la parte de abajo de San Gregorio, que es la del lado izquierdo, que esta era de San Gregorio. Está enterrado Gregorio Tate. Este es Gregorio Tate. Bueno, Gregorio Tate. Uno entra por aquí y llega acá donde está enterrado él. La persona que está enterrado aquí, este es él. La persona que está enterrada aquí es él. Él es el que está enterrado aquí. San Gregorio Tate está de aquí. Y es el que está enterrado aquí. Ok, bueno. Voy saliendo. Él está enterrado aquí. Y detrás del altar, atrás del altar, hay un punto que se puede bajar hacia, pues, valga la redundancia, bueno, vaya a bajar hacia el río por seguridad. Bueno, ya vimos la iglesia de Pedro. Pues va a entrar la de Gregorio ahora, que es esta. Y esta es la de San Gregorio. La de San Gregorio. ¿Qué es esta de aquí? El iluminador, ¿no? Bueno. Este es Gabazán, ¿qué significa? Pilar movible, ¿qué significa? Allá queda el desfiladero y queda el río ahí. Bueno. Estamos en el monasterio de Tate, que se hizo en el siglo IX. Y está ubicado prácticamente en una colina, no es exactamente en la plataforma, esto es una plataforma basáltica. Y está cerca de una aldea que es la aldea de Tate, cerquita de la aldea de Tate.